Atada al tronco, Salina no suplicó. Su respiración era un hilo calmado en medio del calor que ardía sobre el patio del ingenio. La cuerda le marcaba la piel, la camisa empapada pegada al cuerpo, las manos pequeñas y firmes. A su alrededor, los hombres del coronel formaban un semicírculo, silenciados por la costumbre de mirar el espectáculo. El suelo estaba seco, cuarteado por el sol de 1765, y del horizonte llegaban los cortes regulares de las machetas en las cañas. El látigo colgaba de la mano de Cristóvno, pesado en su palma como una promesa cumplida durante 10 años. Durante una década había sido él la ley del patio. Sus pies habían aprendido la cadencia de los pasos de quien impone miedo. Su brazo, el tempo exacto para que el cuero enseñara obediencia. Sus órdenes se ejecutaban con la misma puntualidad con que se recogía el azúcar. Había un ritual en la violencia que mantenía el ingenio en marcha, y Cristóvno lo conocía mejor que nadie. Nadie dudaba de que, cuando el coronel señalara, él alzaría la mano y devolviera el orden. Pero cuando el comando vino, un gesto seco del coronel Ignacio, la voz que ordenaba con la misma frialdad con la que se pesa la cosecha, Cristóvno se quedó inmóvil. El brazo que debía levantarse para castigar descendió. El látigo rozó la tierra y cayó sin hacer ruido. Hubo un estremecimiento, un corrimiento en la masa de cuerpos presentes, como si la columna vertebral del patio hubiera perdido su punto de apoyo. Algunos soltaron un murmullo, otros se llevaron la mano a la boca. El coronel, que no concedía desafíos, frunció el ceño hasta perder el semblante. El silencio que siguió fue tan denso que el sonido de una hoja de caña al romperse parecía una explosión. Nadie comprendía. El castigo era la ley, y la ley no podía fallar. Cristóvno miró a Salina. En su rostro no había clemencia, ni tampoco la dureza necesaria para ejecutar la orden. Había algo nuevo allí, una fisura, un asomo de duda que temblaba en los bordes de su mirada. Fue suficiente para que el coronel dejara de respirar, para que el patio entero sintiera que algo, apenas perceptible, había cambiado el esquema que lo sostenía, para entender por qué aquel hombre, que durante 10 años había cambiado el llanto por disciplina y la resistencia por castigo, no pudo obedecer esa mañana. Había que volver una década atrás. En otra casa, en otra noche. Cristóvno había sido otra cosa. Antes de la coraza de cuero y de la autoridad impuesta, fue un hombre que atendía a la lumbre de su hogar. Había una pequeña choza con techo de paja, una mesa donde la luz de la lámpara temblaba con el viento, y un cuerpo que lo esperaba con la sencillez de lo cotidiano. Beatriz. Ella tenía manos que conocían el pan, una risa que se abría como una cuenca clara, y un niño que dormía en una hamaca con las piernas cruzadas, como si el mundo fuera un juego de cuerdas. La alegría de esa casa no estaba hecha de grandes gestos. Residía en la cotidianeidad de las manos que se encontraban, en la respiración acompasada de quienes no tenían necesidad de gritar. La familia de Cristóvno no era patrimonio de la fortuna, pero era un mundo propio. Las tardes se pasaban en la sombra de un árbol, escuchando a Beatriz contar historias con voces suaves, y el niño corría por el patio con los pies llenos de tierra. Cristóvno recuerda, y el recuerdo lo acosaría después, la sensación de esa risa contra la calma de la casa. Son recuerdos que se incrustan en el cuerpo como moscas en la miel, imposibles de arrancar cuando la miel se torna amarga. La noche en que todo cambió fue silenciosa en su inicio. Al ingenio llegaron noticias de fugitivos. Era época en que las huidas encendían la turbación de los dueños, y la respuesta siempre fue la misma: perseguir, mostrar que el orden no se quebraba. Cristóvno, joven todavía, se unió a la cacería. La oscuridad era densa. El aire olía a hojas trituradas y pólvora. Se cruzaron tiros en la lejanía, sombras que se movían como espectros, y en algún punto de esa búsqueda, una bala, que nadie recordó de quién era exactamente, atravesó la noche y se clavó en la carne del niño que dormía en la hamaca. La casa se volvió un lugar de hospitales y de silencio. Beatriz no podía comprender la ausencia, y su pena fue más penetrante que cualquier cuchillo. No hay un solo modo de morir por pena, pero hubo un antes y un después en ella. Las mejillas se hundieron.
Las palabras se quedaron a mitad de boca, y la voluntad de vivir se fue deshaciendo como hilo ante la llama. En pocas semanas Beatriz murió sin tener fuerza para llorar, sumida en una tristeza que todo se lo tragó. Cristóvno asistió impotente a esa descomposición. Su mundo, que antes giraba en torno a las pequeñas certezas de la casa, se disolvió. La pérdida se le pegó como una segunda piel. El dolor no encontró cauce y construyó su propia dirección. La rabia. Fue más fácil mirar hacia afuera y señalar que los responsables eran ellos, los huidos, los esclavizados que escapaban, los que con su sola existencia amenazaban un orden. La culpa necesitaba chivo expiatorio, la pena un enemigo. Convertir ese enojo en un oficio fue una elección tan humana como peligrosa. Cristóvno fue adoptado por el ingenio como quien se acoge a una tabla salvavidas. Su destreza, su conocimiento del campo, su resentimiento, todo encajó en el puesto de capataz que necesitaban. Los primeros días de su mandato fueron una prueba de eficacia. El látigo se convirtió en una herramienta que le devolvía sensación de control. Castigar a quien él ahora atribuía el daño fue una manera de recoser la grieta que la muerte había abierto en su interior. Hubo quienes lo miraban con comprensión, quienes le ofrecieron la compasión de la costumbre, pero también hubo necesidad y una economía del miedo que se alimentaba de las manos que trabajaban y no discutían. El ingenio prosperó como prospera la autoridad que no se cuestiona, con brazos que se inclinan y cabezas que guardan silencio. 10 años de disciplina forjaron una figura temida. Se decía en la senzala que su voz era la que más fácil convertía los cuerpos en sumisión. Lo que no se veía desde la distancia era que aquella fuerza no estaba vacía de quebrantos. Las noches se le llenaban de sueños, donde el niño volvía a llamar por su nombre, y Beatriz le tendía la mano sin poder tocarla. Despertaba con el llanto seco en la garganta y la furia a flor de piel. La violencia que aplicaba se alimentaba de la ausencia, y cada golpe que daba era también una manera de no mirar lo que ardía adentro. La fiebre no preguntó por el cargo ni por la historia. Llegó un verano con vómitos y temblores, con sudores que lo bañaban por la noche y delirio por el día. Cristóvno cayó como una pieza arrancada de su sitio. Para el ingenio, un capataz enfermo significaba desorden, pero para él fue la primera vez en mucho tiempo que se vio sin la coraza. Lo llevaron a una habitación fría, cubierto con sábanas mal lavadas, y allí la soledad se volvió un animal que lo observaba. Fue Salina quien se acercó. Ella no era una figura mítica, era la curandera de la senzala, la que conocía las hierbas que calmaban la fiebre, los ungüentos que mitigaban el dolor, las palabras que, dichas con una entonación precisa, calmaban el espíritu. Salina tenían además una manera particular de mirar. No era la mirada del que juzga ni la del que teme, sino la del que reconoce la carne humana en el otro. Sus manos eran firmes y cuidadosas. Cuando vio a Cristóvno tendido, sus ojos midieron la distancia y decidió entrar. El gesto de Salina no fue un acto de heroísmo público, ni una escena de compasión solemne. Fue una continuación de la vida en la senzala, una tarea cotidiana ejecutada con la dignidad de quien sabe que el cuidado es también una forma de resistencia. Trajo una olla con agua caliente y hojas de eucalipto para el vapor. Machacó raíces, hizo cataplasmas con barro y miel, talló pequeñas cucharadas de ungüento y las aplicó sobre la piel quemada por la fiebre. Le habló en voz baja, con refranes y canciones que el niño que ya no estaba quizá habría escuchado. No hubo recriminaciones, no hubo sermones, hubo manos. Cristóvno, en su delirio, la empujó una vez. Recordó con claridad la sorpresa de que una mano negra le devolviera un vaso de agua sin retirar el gesto con asco. Quiso rechazarla por orgullo, por costumbre, por algo que le decía que aceptar sería debilidad. Pero la fiebre le arrancó la vanidad como se arrancan las hojas secas, sin ceremonias. Sus ojos, cuando se abrían, ya no sabían si estaban dentro o fuera de la choza donde había vivido la primera parte de su vida. En uno de esos instantes,
Salina estuvo cerca y tocó la frente con una palma que conocía la temperatura humana. Aquello era, para él, un roce que lo ponía en contacto con una verdad vieja y dolorosa. Alguien cuida aunque no se lo pidan, y aunque ese alguien haya sido la víctima de sus peores actos. Los cuidados fueron prolongándose por días. Salina no curó solo el cuerpo, apoyó la rutina de Cristóvno en la fragilidad. Le lavó las heridas menores, le volvió a enseñar a beber sin atragantarse, limpiaba la boca con un paño y a veces lo escuchaba hablar en voz baja sobre noches que ya no podía soportar. A veces, cuando el delirio lo traicionaba, Cristóvno murmuraba el nombre del niño y Salina desvió la mirada no por vergüenza, sino por respeto. No le contaba la historia, la escuchaba. En esos días, la sensación de ser cuidado sin rencor fue algo que caló hondo. No se trataba de un perdón, ni de un reconocimiento explícito de culpa. Era más prosaico y más devastador. Una humanidad que insistía en mirarlo como persona y no como máquina de castigo. Las palabras de Salina no intentaban lavar su culpa. Prefería contar historias de cosechas, de mujeres que tejían redes, de curas sencillas que nadie notaba. Su lenguaje no era moralizador, sino práctico. La fiebre muere si la cubres con calor y la paras con la mano que la conoce, decía, y con eso el acto del cuidado adquiría una liturgia propia. Cristóvano empezó a oír sonidos que antes no percibía, los pasos lentos de los que trabajan en la senzala, el susurro de una oración privada, el esfuerzo de alguien que canta para aliviar la jornada. Se encontraba a sí mismo observando manos ajenas, las que limpiaban la calabaza, las que amasaban la masa, las que cosían una puntada, y por primera vez en años las veía con curiosidad y no solo con sospecha. Eran manos que también tenían historias que no fueron las suyas. La recuperación fue lenta. Hubo un día en que se incorporó en la cama y el hecho le resultó casi impúdico. Estaba vivo, y la vida le devolvía la posibilidad de elegir. Fueron pequeños gestos los que marcaron esa transición. Salina le puso en la mesa un vaso de jugo de caña y él lo miró, como quien intenta recobrar un idioma. No dijo gracias con solemnidad. Lo pronunció como algo mecánico, recién descubierto. Ella respondió con una sonrisa que no pedía reconocimiento. Cuando volvió a salir al patio, el sol le pegó como un aviso. La gente lo miraba de otra forma, algunos con expectación, otros con distancia calculada. Había rumores que corrían como agua, y la senzala, que había aprendido a guardar secretos, los suspiraba en voz baja. Nadie se atrevía a decir que Cristóvno había cambiado. Era preferible susurrar que quizá la enfermedad lo había convertido en otro. En cuanto a él, lo que más le pesaba no era la opinión pública, sino el descubrimiento íntimo de que su brazo no se alzaba con la misma facilidad. Los primeros encargos de vuelta al trabajo fueron pequeños: verificar ataduras, supervisar la molienda, revisar el rendimiento de los hombres. Pero la disciplina, que antes era una extensión de su voluntad, comenzó a vacilar en la práctica. Un día, al ver a un joven trabajador tropezar con un fardo, sintió el viejo reflejo de acercarse al castigo. En vez de eso, observó la pierna raspada, la cara del chico, y sintió en su garganta una imagen imposible: las manos de su propio hijo cubiertas de tierra, y el sonido de una risa que ya no estaba. No azotó. La ausencia de castigo tuvo efectos concretos. Las manos que antes se movían con la precisión del miedo, ahora dudaban. La jornada perdió ritmo. La productividad bajó lo suficiente como para que los contadores del coronel reflexionaran sobre números y pérdidas. Para alguien como Ignacio, que entendía el ingenio en términos de cuentas y esclavos, la caída en la eficiencia no era una baja cualquiera, era una amenaza al orden establecido. El miedo ya no era tan eficiente. La disciplina, sin su ejecutor expeditivo, flaqueaba. La reacción del poder fue inmediata. Ignacio, un hombre que se medía por la capacidad de extorsionar la obediencia, no podía soportar que un capataz, la mejor garantía de miedo, se convirtiera en una fisura. Llamó a sus capitanes, personas hábiles en la administración de la violencia,
y les exigió resultados. Para restaurar la disciplina, implícitamente, necesitaba que alguien demostrara que la ley seguía en pie. La solución que propuso fue cruelmente simple: colocar un ejemplo público, algo que recordara a todos que la autoridad no titubeaba. No cualquier víctima bastaría. Tenía que ser alguien que generara recelo, una figura que, por su posición en la senzala y por su visibilidad entre los suyos, fuera fácil de convertir en warning. Salina, la curandera, encajaba con facilidad en esa elección. Su conocimiento, su respeto por la gente y la cercanía que había mostrado a Cristóvno la convertían en blanco. Además, sus remedios y sus canciones, esas pequeñas independencias de espíritu, eran para el coronel sospechosos. En una economía que se sustentaba en la obediencia, una mujer que cuidaba sin pedir permiso se convertía en posibilidad de contagio. Fue así como Ignacio, calculando el efecto y no la moral, decidió dar una orden que ataría más los cuerpos por el miedo que por la ley. Mientras tanto, en la senzala, la noticia de que la curandera sería señalada corrió como una brisa que presagia tormenta. Muchos temieron por Salina. Otros pensaron en la estrategia que el coronel podría desplegar. Cristóvno, que había sido el receptor de su cuidado, sintió en su estómago un sabor viejo, una mezcla de resquemor y mudanza. La enfermedad le había mostrado una manera distinta de ser tocado. Ahora, la posibilidad de que ella fuera convertida en ejemplo lo colocaba frente a una decisión cuyo peso desconocía. El patio se volvió un tablero donde se movían piezas con intenciones diferentes. Los capitanes del mato afilaron sus rostros en silencio. Los hombres del coronel aguardaban la señal para actuar. Los de la senzala tejían estrategias calladas que nadie podía escuchar en voz alta. Y Cristóvno miraba, no con el ardor de antes, sino con una distancia que parecía contener el paso de un cambio. Había vida en él que no se resolvía en la obediencia inmediata. Algo en su interior comenzaba a preguntarse por el precio de la sumisión que durante años había impuesto. Fue entonces, al mediodía, cuando el coronel mandó reunir a todos en el patio. El sol clavaba su reloj en lo alto y el suelo parecía resumar calor. Salina fue arrastrada hasta el tronco y atada sin ceremonia. Los capitanes, fieles al plan del dueño, formaron el círculo y el látigo, viejo conocido de todos, apareció como un objeto que dictaba sentencia. Cristóvno se posicionó frente a la escena con el eco de sus pasos resonando en la memoria. Había quien afirmaba que no vacilaría, otros apostaban a que haría lo que siempre había hecho. El coronel, con los ojos dilatados por la cólera y el conteo de la ganancia, señaló: era la orden que restablecía la matemática del miedo, castigar a quien se aparta, aplastar la posibilidad de contagio, enseñar que el poder no comete errores. Pero cuando la hora llegó, cuando la decisión debía ser ejecutada y la historia parecía pedir continuidad, el brazo de Cristóvno, que tantas veces había obedecido sin preguntas, no se levantó. No hubo un drama, no hubo furia teatral, solo un descenso lento del látigo que encontró la tierra. Alguien soltó una exclamación contenida. El coronel, blanco de ira, sintió que un derecho se le negaba. Los capitanes empuñaron sus palos con la intención de corregir la situación. La senzala, por un instante, contuvo el aliento. Si esta historia te está atrapando y quieres seguir descubriendo cómo 1765 convirtió una mano de orden en un dilema, suscríbete y acompáñanos en el relato de lo que vendrá. Cristóvno no se movió. En su pecho se mezclaban imágenes: el niño en la hamaca, Beatriz al lado de la lámpara, la fiebre que lo derribó, las manos de Salina que lo sostuvieron. La decisión de no elevar el brazo fue más que un gesto, una ventana que dejaba asomar la posibilidad de una pregunta. ¿Qué es lo que había estado castigando durante todos esos años? ¿A quién había sometido realmente su furia? La duda no lo liberó de su historia, la complicó. El día no terminó con aquel gesto. Las palabras del coronel fueron duras. Se habló de disciplina, de traición, de consecuencias. Cristóvno fue llamado aparte, y allí, en la sombra de los corredores,
sintió el peso de algo más grande que el desprecio de un patrón, la comprensión de que su furia había sido dirigida a los cuerpos más vulnerables y que ese acto de apuntar fuera escondía una verdad que aún no se atrevía a nombrar. No era suficiente sentir remordimiento. Había que confrontar las causas y para eso hacía falta valor. Regresó a la senzala con los ojos que buscaban explicación. Los silencios lo miraron como un tribunal y los rostros le devolvieron pequeños gestos de reconocimiento. Algunos lo evitaron, otros lo miraron con gratitud contenida, como si una semilla de esperanza hubiera caído en la tierra agrietada. Salina lo vio acercarse y no puso palabras grandilocuentes. Le entregó un trozo de pan y el acto fue tan elocuente como cualquier declaración. En los días siguientes, la rutina del ingenio no retomó la normalidad de antes. Las cuentas de producción seguían su descenso y la tensión se enroscaba en la garganta del coronel. Para él, cada minuto sin disciplina era una pérdida real y factible. Llamó a sus consejeros, habló de decisiones que restablecieran el orden y en la falta de soluciones que no involucraran la violencia ejemplar, su mirada volvió a posarse sobre Salina. Convertirla en chivo expiatorio, acusarla de brujería, desnaturalizar su labor en el imaginario de la gente, apareció como una maniobra eficaz. El miedo necesita nombres y rostros a los que dirigirse. Cristóvno, que había sentido el calor del cuidado, ahora enfrentaba la posibilidad de que la misma justicia sectaria que él había administrado por años fuese dirigida contra quien lo había sostenido. La idea le golpeó con la fuerza de la contradicción. La vida que protegía la podía perder por su propia mirada. Era un dilema sin precedentes en su experiencia íntima. Seguir la lealtad a un patrón que definía la ley o al resguardo de una mujer que le había devuelto su cuerpo y con eso un atisbo de humanidad. La tensión se hizo más densa cuando los capitanes comenzaron a maniobrar públicamente. Proyectaron rumores, tejieron pruebas que nadie creía del todo y prepararon la escena para un acto de humillación que restableciera la lógica del miedo. El plan era simple en su brutalidad: forzar a Cristóvno a ejecutar lo que el coronel demandaba, presentarlo como el ejecutor del orden y así convertir su duda en una falsedad consumada. Si Cristóvno accedía, la razón pública quedaría restituida. Si no, el ingenio tenía maneras de limitar a quienes se apartaban. Cristóvno sintió el peso de la decisión como una carga que descendía por la espalda. No era solo el temor a la violencia física, era la conciencia de las miradas, de la historia que podía marcarlo para siempre. Había sido verdugo, y su nombre era sinónimo de castigo. Dar la espalda a la orden era arriesgarlo todo: su estatus, su seguridad, quizá incluso su vida. Pero obedecer equivalía a traicionar aquello que durante la enfermedad había empezado a reconocer en sí mismo. Que los otros, aunque fueran parte de la senzala, también tenían un rostro que merecía ser observado. La tarde en que Ignacio decidió que el ejemplo debía darse, la sombra del látigo se proyectó de nuevo. Los preparativos se hicieron con lenguaje administrativo y con la frialdad de los que aplican la violencia sin cuestionarla. En un despacho, el coronel trazó los detalles del acto. En la senzala se tejieron ruegos callados, entre los hombres del patio se avivó la expectativa. Y en el centro de esa maquinaria, Cristóvno se encontró con una inmensa soledad, la de quien debe elegir entre lo conocido y lo que apenas empieza a ser sentido. El momento decisivo todavía no había llegado, pero la puesta en escena ya estaba montada. La contradicción se volvía insoportable. El hombre que había castigado durante 10 años veía cómo su pasado lo alcanzaba en la figura de Salina. No estaba claro si aquella comprensión que asomaba en su corazón lo liberaría o lo condenaría. Lo cierto era que, a partir de entonces, nada en el ingenio sería igual. Una grieta moral se había abierto, y su propagación dependía de un gesto, de una palabra, de un silencio prolongado. El sol iba a ponerse sobre 1765, y con él, el patio se preparaba para una noche que olía a aceite, a caña pisada y a decisiones que aún no tenían nombre. Cristóvno, por primera vez desde que el dolor lo transformó, escuchó el rumor de su propia respiración
y se preguntó cuánto peso debía cargar por las culpas ajenas. Cristóvno escuchó el rumor de su propia respiración, y por primera vez, desde que el dolor lo transformó, le pareció que cada aliento llevaba el peso de una culpa que no pertenecía solo a él. Esa noche, el ingenio no cerró sus puertas con la misma confianza de siempre. Las lámparas parpadeaban como si temieran ser testigos, y las voces en los corredores se cuidaban de no pronunciar nombres. En la cocina de la casa grande, el coronel Ignacio repasaba cuentas, y en su mesa, el látigo colgaba como si esperara órdenes que no iban a cambiar, porque el mundo no se permitía cambios de juego. El plan de imponer un ejemplo seguía intacto. La eficacia del miedo era la única cifra que Ignacio entendía. A la mañana siguiente, la senzala respiró un silencio tenso. Salina despertó con el recuerdo de las manos temblorosas de Cristóvno y de la mirada que había traído la duda al patio. No habló con orgullo, no celebró nada. Su vida era de cuidados, y en la medida en que la vida la llamaba, ella obedecía. Sin embargo, sabía que este cuidado, esta vez, no bastaría para doblar la voluntad del dueño. Había algo en el gesto de Cristóvno que retumbaba más allá de la gratitud. Una grieta ética que si se expandía podía cambiar la relación de fuerzas. Y eso, en términos del ingenio, era peligroso. Los rumores se aceleraron. Las acusaciones preparadas por los capitanes tomaron forma en papeles forrados de discurso. Sospecha de brujería, influencia nociva entre los hombres, desorden. Había voluntad de dar imágenes claras a la multitud. Un cordón de palos, una mujer atada, un acto que sellara todo con dolor. Ignacio quería algo que cerrara la conversación. No se detuvo ante las miradas, conocía su oficio, administrar miedo con manos seguras. Cristóvno sintió en la repetición de las órdenes del coronel el signo de una presión que no solo buscaba obediencia, sino su propia complicidad. Le ofrecieron destinos hipotéticos si cumplía. Restablecimiento de la confianza, protección de su familia. Pero su familia ya no existía. Condiciones mejores para su vida dentro del ingenio. El argumento era claro. La obediencia traería beneficios. La amenaza también, la desobediencia, podía significar la pérdida de todo, o algo peor. Los capitanes, que habían aprendido a leer el lenguaje del miedo, se acercaron con rostros exactos, algunos con dureza, otros con el cálculo burdo de quien sabe que la violencia es rentable. Una tarde en el despacho bajo la galería, uno de los capitanes, alto, rostro curtido, llamado capitán Jerónimo, se sentó frente a Cristóvno. No hubo preguntas inútiles, solo pragmática violencia simbólica. «Si no lo haces», dijo Jerónimo con voz de queja contenida, «tendremos que enseñar con otros ejemplos, sabes bien cómo lo hacemos». No mencionó la palabra muerte, no hacía falta. El método del ingenio era eficaz porque hablaba sin explicitarlo todo. Cristóvno, que ya había sentido la punzada del abandono, replicó con voz seca. «No puedo». No explicó. Ninguna palabra podría abarcar la historia que había empezado a abrirse dentro de él. Las noches con Beatriz, la hamaca, el sonido de la bala en la noche, que luego fue el ruido permanente de su vida. «No puedo» fue una oración que dijo más para sí que para los demás. La respuesta de Jerónimo fue una sonrisa breve y fría, la sonrisa de quien sabe que puede esperar. El plan cambió entonces de táctica. Si él no iba a ser el instrumento voluntario, se recurriría a la coerción. El ingenio tenía formas de obligar a ejecutar lo que el miedo decretaba: amenazas, cárceles, demostraciones. A veces se recurría a la humillación pública como receta eficaz. Otras veces, a la tortura silenciosa en la noche. Aquellos que entendían el sistema sabían que la voluntad no siempre importaba. La voluntad podía romperse. Y eso fue lo que Ignacio decidió probar. La mañana acordada amaneció con un aire pesado de prueba. Al patio llevó más hombres, algunos para formar el círculo, otros con cuerdas, algunos con música que simulaba fiesta para esconder la intención de venganza. Antes de atar a Salina, la forja de rumores había hecho su trabajo. Se habló en voz baja de hechicería,
de influencias y de desórdenes. El coronel, con su postura habitual, pronunciaba frases medidas. La disciplina se restituirá. No podemos permitir la desobediencia. Su boca pronunciaba palabras de justicia. Sus manos estaban listas para la contabilidad. Zalina fue arrastrada al tronco sin que mostrara pánico. No gritó, tampoco clamó. Su cuerpo, que había pasado por otros maltratos de la vida, sabía que las resistencias públicas eran un juego mortal. Mantuvo la cabeza erguida con esa mezcla de cansancio y dignidad que a la larga se convierte en enseñanza. Sus ojos, sin embargo, buscaron a Cristóvno. Lo encontraron en silencio, con el látigo apoyado en su mano temblorosa, como si la cuerda pesara más que cuando la había empuñado durante años. El aire del patio olía a caña recién cortada, a sudor y a polvo. Los capitanes tomaron sus sitios. La orden se hizo con la misma frialdad de siempre, pero justo en el momento en que el coronel dio la voz, algo quebró la normalidad. Jerónimo, que había tenido un encuentro con Cristóvno la víspera, se adelantó con un paso que los demás no vieron venir. Lo que pensó que era una muestra de disciplina fue una maniobra calculada. Jerónimo buscó provocar, hacer visible la contradicción, devolver al capataz al rol que la casa necesitaba. En el ruido de ese movimiento se produjo una palabra que nadie esperaba. Jerónimo, con voz que quiso ser casual y que terminó siendo un golpe, dijo, medio en broma y medio en desafío: la bala aquella no vino de huidos, fue de los que marchaban con nosotros. Aquella noche la pólvora no distinguió. La frase fue pequeña, pero en su minimalismo traía todo su peso. Fue como una piedra que cae en un pozo vacío y hace que el eco revele su fondo. Cristóvno sintió la palabra como un estallido. El nombre de quienes marchaban con el correr se abrió ante él. Hombres con uniforme, voces con órdenes, un comando que respondía a la propiedad. El mundo entero se le transformó en una sucesión de instantes que encajaban y mostraban la verdad. No fueron los huidos quienes dispararon. Fue la mano que defendía la casa. Por primera vez, la posibilidad de que la bala que mató a su hijo hubiese venido de aquellos a los que ahora llamaba dueños, dejó de ser conjetura y se volvió certeza. La rabia por el engaño y la vergüenza por sus años de violencia dirigida hacia inocentes se entrelazaron con una claridad insoportable. Hubo una pausa que duró un latido de la multitud. El coronel palideció un poco. Las palabras implicaban un reconocimiento que no quería pronunciar, pero que tampoco pudo reprimir del todo. «¿Qué has dicho, Jerónimo?», preguntó Ignacio con voz que intentó ser severa. «Digo que las noches son confusas», contestó el capitán con un encogimiento teatral de hombros, «y que a veces las armas se alinean con la disciplina que nos interesa mantener». La frase, dicha así, pretendía desoírse, pero había sembrado su semilla. Cristóvno, en ese instante, comprendió el alcance de la mentira que lo había sostenido. La venganza que había convertido en oficio no era la búsqueda de justicia contra responsables, era la continuación de una defensa que había cambiado de nombre. Aquel orden que le pedía azotar a Zalina ahora sonaba como un intento de callar la verdad que amenazaba con desmoronar el tejido del ingenio. Si admitía que la bala provenía de la mano de los suyos, la lógica del castigo público quedaría expuesta como farsa. La culpa entonces volvería a su lugar legítimo, al poder que administraba el lote y las cifras. Alzó la vista. Sus manos, que durante 10 años supieron medir el latigazo, se encontraron con las de Zalina, atadas pero firmes. No buscaba culpabilizarla. La miró como quien busca la confirmación de que aquel gesto no se había hecho para él solo. Ella le devolvió la mirada con la calma de quien ya había visto el rostro de la muerte muchas veces. Había una paciencia hondísima en esa claridad. Cristóvno sintió que la forma de mirar de Zalina sellaba su decisión. No alzó el látigo. Lo dejó caer con la languidez de quien abandona un rol que ya no le cabe. Fue un acto más que simbólico. Era la materialización de la comprensión finalmente alcanzada. El patio se llenó de un silencio que pesaba como metal. Ignacio lanzó una maldición con la boca y por un resorte aprendido ordenó la intervención. «Que lo aten»,
Si no quiere ejecutar, que muestre su lealtad de otra manera, gritó. La orden era invitar a la coerción. Los capitanes se aproximaron con una precisión institucional. Sabían lo que había que hacer. La respuesta del dueño fue inmediata y brutal en su eficacia. No se castró la teoría de la violencia, solo se cambió el ejecutor. Lo ataron, lo llevaron a la sombra de la sala donde se guardaban las herramientas. Allí, sin que nadie en el patio viera, la disciplina se transformó en venganza privada. Lo golpearon con palos y con golpes de palabra, con la intención de quebrarlo. Las heridas fueron setas de dolor que no merecían celebrarse en detalle. Bastará decir que la violencia hizo su trabajo y que Christophe no conoció por primera vez en su vida el lado del sometimiento en carne propia. Lo dejaron tirado en un paraje donde el barro se mezclaba con la sangre que no se explicaba con los viejos ritos del patriarcado. Creyeron que habían detenido una herejía, que con aquel castigo restablecerían el orden. Pero el error del ingenio fue creer que la fuerza podía arrancar la verdad o volverla a ocultar sin dejar rastro. Salina, que no era infeliz en sus recursos, oyó rumores. No tuvo que hacer grandes proezas, supo dónde buscar. Fue a la tarde, cuando los sonidos se desinflaron y las sombras crecieron largas, que la encontró. Un cuerpo quebrado, la respiración rasposa, los ojos que buscaban una razón para seguir. Ella no vino con la intención de juzgarlo ni de ajusticiar las cuentas. Vino a acompañarlo. Le puso la mano en la frente y sintió la fiebre del cuerpo herido, la respuesta inflamatoria de una vida golpeada. Christophe no la miró con los párpados pesados. En su mirada había claridad, esa claridad de quien reconoce la telaraña que lo envolvía y por fin comprende su lugar en ella. Fueron ellos, dijo en voz baja, como si hablara de un lugar que le era extraño. Los de aquella noche no fueron los nuestros. No dijo nombres, no hizo reproche que pudiera absolverlo. Dijo la verdad como quien suelta un pedazo pesado y lo deja rodar cuesta abajo. Salina no se sorprendió. Conocía muchas verdades de segunda mano. Conocía la manera en que las penas se desplazaban como agua que busca una orilla para descargarse. No le ofreció consuelo fácil. Le ayudó a recostarse, le limpió la sangre con paños que había empapado en agua tibia y hierbas. Con manos firmes y sencillas, procedió como lo había hecho tantas veces. Lavó las llagas, puso un ungüento, habló con voz que no intentaba erigir absoluciones. Le contó historias breves sobre mujeres que plantarían semillas y hombres que un día olvidarían cómo mirar a sus hijos. Historias que no eran moralinas, sino mapas de lo cotidiano. Las horas siguientes fueron una sucesión de confesiones murmuradas. Christophe no habló de la noche de la cacería con la voz que pertenece a los sueños, en retazos, mis pasos, la oscuridad demasiado espesa, el ruido de las armas que no distinguían formas. Habló de la sensación de culpa que intentó vestir con furia. Habló de los golpes aplicados a manos que le recordaban las de su propio hijo. Salina escuchó. No lo absolvió. Lo oyó como un testigo que sabe que la verdad no limpia la historia, pero que la pone en su sitio. La gente de la senzala, cuando supo que lo habían golpeado, no lanzó gritos de triunfo ni de venganza. Hubo miradas que pesaron como centinelas. A algunos los invadió el temor de que el castigo que se le aplicó a Cristóvno fuese el presagio de peores cosas. A otros una extraña esperanza de que la grieta en el orden del ingenio pudiera agrandarse. Salina, sin aspavientos, decidió que lo enterraría si su vida se apagaba allí. No como acto de perdón solemne, sino porque la historia merecía un cierre humano. Ella no era redentora, era una mujer que creía en el cuidado hasta el final. La noticia de la confesión de Jerónimo corría como un polvillo que se asentaba en los rincones. Algunos la desestimaban, otros la aprobaban en secreto. Ignacio, al ver que su herramienta se había fracturado, buscó marcos de control. Aumentó las guardias, multiplicó los registros, prometió castigos más severos. El ingenio tembló en su estructura burocrática. La conciencia, que por vez primera ocupaba un cuerpo central, era un factor irrelevante en la contabilidad del coronel. Aún así,
La semilla había sido plantada y nadie podría afirmar que no era corrosiva. La salud de Cristovno decayó en los días siguientes. Las heridas físicas, la fiebre vieja que regresaba con fiereza y la clase de soledad que llega cuando uno sabe que su vida ya no es la que fue, conspiraron para encoger sus fuerzas. Salina estuvo con él, sin pretensiones heroicas. Le llevó guisos ligeros, le habló del nombre de las hierbas, le dejó a su lado la lamparina que había sido el testigo de tantas noches. En la penumbra de esa habitación improvisada, Cristovno pareció en algunas horas volver a ser el hombre que recordaba la risa de Beatriz. Sus ojos, cuando se abrían, a veces miraban al pasado con la dulzura de quien recuerda la única cosa que no robó a nadie: el sol en el rostro de un hijo. Hubo, sin embargo, una visita que nadie esperaba. Una noche, mientras el ingenio descansaba con la mecánica fría de quien tiene que levantarse al amanecer, Jerónimo apareció en la puerta de la habitación. No entró con armas, entró con la fatiga de quien ha cargado un lastre más grande que su propio orgullo. Se acercó al lecho con paso torpe y dijo, sin vanidad, que la verdad había quedado colgando como una presa sin nombre. «Yo disparé aquella bala», confesó, su voz baja y quebrada. «No fue contra huidos. Fue un tiro que salió en la oscuridad y mató a un niño que dormía. No busqué excusas, solo...» Se interrumpió, como si las palabras se hubieran vuelto pesadas. «Solo dejé que las cosas siguieran su curso, porque era la forma de sostener lo que no quería perder». La confesión no reparó el pasado, pero fue llave que abrió un candado en la frente de Cristovno. La certeza de que su venganza había sido dirigida hacia inocentes, que él había participado de un mecanismo que encubría sus propias culpas bajo el ropaje del orden. Le pareció que el mundo entero se recalibró. La rabia que lo había alimentado se volvió cólera dirigida a sí mismo. «¿Por qué lo dijiste ahora?», preguntó con voz quebrada. Jerónimo pareció más viejo de lo que era. Su respuesta no buscó indemnizar la pena. ¿Y a quién podía decírselo? Al Señor que lo tapa, a los hombres que lo necesitan. Solo... «No pude callarlo ya», murmuró. El que tuvo la primera reacción fue Salina. No pronunció sermones. Añadió con la consecuencia de quien ha acompañado miles de muertes que la verdad no era remedio para el daño. «No nos salva una sola confesión», dijo, y no pidió más. Su tono fue sobrio, casi clínico. Ella sabía que la responsabilidad individual era una capa sobre la estructura, que el gesto de Jerónimo, aunque humano, no cambiaba el sistema que permitía que cayeran balas en noches sin nombre. Las semanas siguientes fueron de un silencio que no quería ser derrotado por la rutina. Cristovno empeoró. Los médicos del ingenio, curiosos en su eficacia, llegaron a diagnosticar más de una dolencia, que en el fondo era la misma: el colapso de un hombre que había vivido a la sombra de sus propias mentiras. Salina, con una firmeza que parecía elemental, se quedó con él. Hablaban poco. Sus conversaciones eran actos de limpieza, una narración en la que no se buscaban absoluciones, sino compañía. La noche en que su cuerpo dejó de sostener la mente, la senzala entera supo que un tránsito se consumaba. Hubo un llanto que no fue festivo ni triunfal. Era el lamento de quienes contemplan que un final no compone las cuentas que la vida dejó pendientes. Salina limpió la boca de Cristovno, inclinó su cabeza y le habló con la sobriedad de quien sabe que la muerte es un tránsito que no borra lo hecho. «Has visto la verdad», dijo en voz baja. «Ahora cuídala como puedas, para que no vuelva a ser instrumento». Cristovno, sin poder sostener la mirada mucho tiempo, asintió con la cabeza. No pidió perdón con palabras. Su respiración contó el arrepentimiento. El entierro no fue una ceremonia que celebrara la figura del verdugo convertido. Fue una tarde de tierra, de voces contenidas y de una compostura que buscó poner un punto final digno. Salina cavó la fosa con manos que conocían el peso de la tierra. Algunos hombres de la senzala ayudaron, otros se mantuvieron a la distancia. Ningún coro épico acompañó la operación. En su lugar, se cantaron canciones que eran más bien himnos de recuerdo, tonadas que hablaban del trabajo, de la esperanza, de pequeñas resistencias.
Cristóvno fue depositado bajo la tierra que tantas veces había hollado con su autoridad. No hubo pompa, sí reconocimiento de que la vida de aquel hombre había tenido matices que no cabían en un epitafio simple. La comunidad permaneció vigilante. Había una sensación de que algo había cambiado en los cimientos del ingenio. Ya no era posible mirar a ciertos hombres como piezas inamovibles. La historia de la bala y de la confesión se propagó con lentitud, como luz que entra por rendijas. A algunos les trajo la certeza de que el poder podía equivocarse, a otros el miedo de que aquello fuera una grieta que el sistema cerraría con medidas más duras. Nadie, en cambio, negó la evidencia de que la verdad había tocado el corazón de un ejecutor. Salina continuó su trabajo. No fue una redentora que curó al mundo con gestos heroicos. Siguió cosiendo, curando y enterrando. Enseñó a los suyos a nombrar las cosas con más precisión, a no permitir que la culpa se descargara a manos ajenas sin preguntarse por el origen. Habló poco de Cristóvno fuera de la habitación donde lo cuidó. En cambio, multiplicó las lecciones cotidianas: cómo reconocer una fiebre a tiempo, cómo compartir el pan, cómo recordar a quienes ya no estaban. Su presencia fue un recordatorio persistente de que la humanidad puede sobrevivir incluso en lugares diseñados para pisotearla. El ingenio, por su parte, siguió funcionando con la lógica de siempre. Ignacio no cedió en lo esencial, mantuvo las normas y la jerarquía. Hizo cambios menores en la administración, despachó a capitanes que consideró problemáticos y reforzó las medidas de control. Sabía en su cálculo que admitir completamente la verdad sería admitir la fractura del sistema. Sin embargo, la semilla plantada no se borró por decreto. Entre los hombres, en las casas y en la senzala, hubo quienes comenzaron a preguntar por los nombres de los culpables, por los relatos verdaderos. No fue el fin del dominio, pero sí una apertura. La memoria se convirtió en un factor incómodo que ya no podía ser silenciado con facilidad. Con el tiempo algunos cambiaron su mirada. Los más jóvenes, que habían sido testigos del gesto de Cristóvno o habían oído la historia contada en la penumbra, comenzaron a entender que la violencia no era una ley inmutable. Aprendieron que las manos podían cuidar tanto como castigar, que el enemigo no siempre era quien se señalaba con el dedo. Esa comprensión no los libró del trabajo ni de la fatiga, pero les dio una herramienta para pensar la convivencia de otra manera. La semilla germinó en quienes tenían la libertad suficiente para regarla con preguntas. La historia de 1765, sin embargo, no se volvió una lección simple. Fue compleja, áspera y contradictoria. Cristóvno murió sin expiar públicamente todas las culpas. No hubo ajustes de cuentas que borraran las heridas que había causado durante su década de ejercicio. Sus actos siguieron pesando en los cuerpos que los recibieron. La muerte no era bálsamo que limpiara la memoria, pero dejó también una interrogante potente. ¿Qué puede hacer un hombre cuando descubre que su violencia estaba mal orientada? ¿Qué responsabilidad tiene aquel que se aprovechó del sistema, aunque creyera que ejercía justicia? La respuesta no llegó en forma de sentencia final. Llegó en pequeños gestos, en la manera en que Salina enseñó a curar sin humillar, en los rumores que empezaron a hablar de nombres propios, en vez de fingir que todo era imputable a la naturaleza de los esclavizados, en las conversaciones nocturnas, donde se habló por primera vez de quiénes eran los verdaderos autores de las balas. La memoria se volvió una forma de justicia que no reemplaza los juicios, sino que obliga a nombrar. Con los años, el relato de Cristóvno y Salina se fue volviendo leyenda interna en el ingenio. No se celebraba su muerte como victoria, ni su vida como intachable. Se contaba con cuidado, como un ejemplo de la complejidad humana, un hombre que fue verdugo, y en el final comprendió la fuente real del dolor. Se recordaba que la redención personal no borra el daño infligido, y que comprender no es sinónimo de absolución social. La historia seguía siendo incómoda, porque obligaba a mirar el rol del poder y de quienes lo sirven. Salina murió años después, ya mayor, con la serenidad de quien cumplió su oficio hasta el límite. No dejó grandes proclamas, dejó recetas, canciones y una forma de mirar que algunos recogieron como herencia. Antes de su muerte, pidió que su historia,
la de la curandera que acompañó a un hombre hasta su última respiración, no se contara como una gesta que transforma el mundo, sino como un testimonio pequeño. El cuidado existe aun donde el sistema lo prohíbe. Entregó la memoria a quienes quisieron guardarla, y así la semilla que plantó continuó germinando en silencios y en vigilias. La sombra de 1765 permaneció en las cuentas y los papeles del ingenio, pero también en la memoria de quienes vivieron allí. A veces, en noches de lluvia, los hombres que cargaban caña hablaban en voz baja de la bala que no distinguió. Algunos juraban que el nombre de Jerónimo quedaría manchado, otros decían que nada cambiaría, porque las estructuras eran demasiado fuertes. Lo cierto es que la historia no se fue. Quedó en los rincones, en las canciones, en los enterramientos. La verdad que salió de la boca de un capitán y la mano que dejó caer el látigo se convirtieron en modos de decir que el poder puede equivocarse y que sus errores se pagan con vidas. Años después, quienes contaban la historia a los niños de la senzala lo hacían con cuidado, no para exaltar la figura de Cristóvno ni para presentar a Salina como santa, sino para enseñar una lección más difícil, que la memoria es una herramienta y una obligación. Enseñaban que nombrar los hechos era el primer paso para que la historia no se repitiera con la misma naturalidad, y enseñaban también que el perdón no es una dádiva gratuita, sino un trabajo que implica reconocer, reparar en lo posible y no repetir. Cuando la noche cae sobre los patios hoy, algunos aún recuerdan el día en que un capataz dejó caer su látigo. Es un recuerdo que no antiseptiza la violencia ni disuelve la responsabilidad. Es una marca que sigue allí, como un corte que cicatrizó sin borrar la cicatriz. Por eso, cuando la historia se cuenta, no es para decir que la justicia ganó o que la culpa se esfumó, sino para mantener viva la memoria y preguntar siempre, ¿quién paga el precio último de la violencia? Si esta historia te ha dejado pensando en las raíces del poder y en el precio de la verdad, comparte en los comentarios qué momento te impactó más y con quién crees que deberíamos recordar estas historias. Comparte este relato para que la memoria no se pierda.